Seguimos su espacio Voz para el Cambio, hoy miércoles, siempre con esta posibilidad de poder llegar a ustedes en Voz para el Cambio, donde tratamos temas de interés, tanto que nos afectan a nosotros como a ustedes, como país, como sociedad, pero también como mundo. Y en este espacio siempre me siento halagado de poder compartir espacio de reflexión con un colega, una persona joven, talentosa, médico, profesor, y siempre como con esa mirada de poder conectar con los problemas sociales, conectar con la sociedad, pero conectar también con esa parte profesional. Entonces creo que Jordani tiene esos elementos que ayuda a que este programa pueda cada día más llegar a ustedes desde un análisis profundo, pero esa profundidad siempre apegada a un sentido de pertenencia, a un sentido social, pero sobre todo a un sentido de compromiso. Así que Jordani, muchas gracias, un placer. Muchas gracias por tu palabra, me halaga realmente, es un halago para mí, ¿verdad? Sí, Jordani, yo mirando así todo el panorama político. Un saludo ahí, ese es mi hijo Sebastián, siempre es uno de los principales seguidores que tiene Voz para el Cambio. Entonces él, cuando estamos allí en la casa, ahí sí, y más que vemos los videos, a veces los subimos en YouTube. Entonces Sebastián es un youtuber. Ajá, sí, tiene su canal también pero mira, interesante, donde él promueve, trabaja todo el tema de los dibujos, enseña a hacer origami, pero también Sebastián es un precursor, ya él se ha autodenominado defensor de los derechos humanos. Entonces él está por esa línea de trabajar lo que es la mediación para una cultura de paz. Pero me suena muy interesante, yo necesito ese nombre, ese canal para yo poder suscribirme y ver esos videos, claro que sí. Entonces, mirando así, ya aprovechando que está Sebastián aquí, y más nosotros, Jordani, que tenemos un acercamiento de acompañar procesos, que son en las escuelas. Tú trabajas en una escuela que es el Liceo Estados Unidos. Sí, así es. Eso está cerca al lado del Palacio Presidencial, eso está en Gascue. En la esquina ahí mismo. Pero es posible que ninguno de los jóvenes que participan y son estudiantes de ese liceo pertenecen a esa zona, la mayoría son de barrio. Son de barrio, sí. ¿Qué situación tú, que con esa experiencia, de ese acercamiento, tú encuentras desde ese perfil de esos jóvenes que llegan de diferentes sectores de los barrios marginados de Santo Domingo a estudiar ahí? Claro, fíjate, la experiencia ha sido magnífica y yo tengo ya 3 años allí en el sistema y ha sido magnífica. He podido ver cómo jóvenes de San Carlos, que son la mayoría de estudiantes de San Carlos, Villa Francisca, Villa Consuelo, uno puede ver la diferencia, o sea, uno puede ver las limitaciones que estos jóvenes presentan, tanto limitaciones económicas de la familia, pero sobre todo la educación, la falta de valores que hoy en día es muy tanteable, se puede medir, se puede ver fácilmente, y a pesar de que esté en Gascue, pero no hay estudiantes de Gascue estudiando allí, sino más bien son de otros sectores, como bien decir, aunque San Carlos está cerquita, pero son personas de más bajos recursos que asisten acá. Pero la experiencia es magnífica porque me ha ayudado a mí a poder entender más la realidad, poder conocer más el porqué de esta gran falta de valores que se ve hoy en día. Y lamentablemente sí tenemos allá jóvenes con muchos problemas familiares, muchos problemas económicos, de depresión, trastornos conductuales que realmente reflejan el porqué de sus notas, malas calificaciones. Y a veces también los maestros debemos también entender de que hay problemas emocionales, trastornos emocionales, que son los que están afectando a estos jóvenes, y que no es solamente un asunto de que el muchacho a veces no es el que quiere, sino es que no puede dar más de él. Son muchas las cosas, Jacinto, que... Yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, porque yo también tengo la experiencia de trabajar en las aulas. Ahora mismo nosotros estamos acompañando un proceso ahí en el Liceo Juan Pablo Duarte, uno de los liceos más importantes que ha tenido. Claro, con mucha historia. Mucha historia. Y a partir de lo que tú dices, ahora yo estoy conectando, yo veo en los estudiantes muy poca concentración
a la hora de poder estar trabajando con ellos los contenidos, las Claro. reflexiones. Y están muy pegados al tema del celular, son Sí. jóvenes hasta cierto punto con el ruido, son muy ruidosos. Tú hablas, pero tú encuentras ese cuchicheo dentro. Claro. Y eso se crea un ambiente de que le dice a uno que ellos realmente no están interesados Así en lo que es. tú le estás impartiendo. Así es. Entonces eso es hasta cierto punto molestoso Ujú. para uno como educador, en este caso como panelista. Y yo como tú lo estás describiendo ahí, ¿cuál es la situación que están viviendo esos jóvenes en Pero, el día de hoy? pero algo que, algo que pude detectar, el por qué no muestran interés, es porque ellos no van entendiendo las palabras que uno va usando. Hice la prueba mientras daba una charla con ellos, un tema explicándole. Mientras iba hablando con ellos, yo notaba que estaban como en el aire algunos de ellos. Y algunas palabras que son muy poco usadas, les preguntaba, ¿usted entiende esta palabra? Yo acabo de decir, ¿qué significa? Y no sabían. Entonces, al no conocer el significado de muchas palabras, no le prestan atención, o sea, no les interesa. Entonces, creo que la cosa también por ahí es, y yo decidí con ellos cambiar la metodología, y yo ahora he vuelto al dictado. Ese dictado que se sacó de las escuelas, se sacó de las aulas, porque se entendía como que no estaba ayudando. Incluso países, incluso no Finlandia, número uno en educación, ha regresado al dictado porque se ha dado cuenta que el estudiante, incluso en las matemáticas, todo quiere hacerlo con la calculadora y no piensa, no toman el tiempo para pensar. Y creo que si volvemos al dictado, el significado de las palabras, ellos van a entender cuando nos paremos frente a ellos y le expongamos algún tema, algún contenido. No, es que yo también vengo de esa educación tradicional donde a nosotros se nos ponía a esa lectura comprensiva, a ese análisis, a pararse frente a los demás estudiantes para leer un texto. Claro, claro. Y ese profesor, al mismo tiempo que tú ibas ejerciendo una exposición, ellos iban mirando las debilidades que tú tenías, que uno tenía, y luego entonces venían las recomendaciones. Claro, Entonces, claro. creo que en la vida todo es un ejercicio, pero ahora imagínate tú con una sociedad que no le gusta leer, que no es lectora, que el mismo maestro tampoco lee. Claro. Entonces, ¿qué le podemos nosotros pedir a los estudiantes si no tienen ese contacto con la lectura, con los libros y de ese análisis? Ahora mismo tú te metes en el tema de las redes sociales, te metes en el internet, tú ahí consigues lo que tú quieras, hasta resumido, de tal manera que tú puedes agarrar un trabajo que te manden a investigar en la escuela y tú lo puedes conseguir así mismo en las redes sociales. Me parece que muchos maestros hemos malinterpretado, voy a incluir ya, porque soy parte del conglomerado de maestros, pero hemos malinterpretado quizás que lo que se ha dicho, que el estudiante es quien crea su aprendizaje. Estoy de acuerdo hasta cierto punto con ese concepto de que el estudiante es el quien debe crear su aprendizaje, haciendo cosas que le gusta, pero una cosa es que ellos sean lo que busquen, pero tienen que ser guiados por nosotros, tienen que ser guiados por nosotros, orientarlos, y en base a eso entonces dejar que ellos que despierten, porque la creatividad es sumamente importante en el proceso de aprendizaje. Pero creo que es eso, nosotros los maestros debemos de guiarlos simplemente y dejar que sean ellos también los que construyan, ¿no? ¿Cómo conectar con esta juventud, con esos estudiantes que viven en una generación diferente, con unos mecanismos de aprendizaje diferentes, con unas herramientas diferentes? Porque hablar de herramientas hay que hablar de tecnología, hay que hablar de la parte visual, hay que hablar de sonido. Ahora, ¿cómo crear en las aulas, verdaderamente en las aulas, espacios de aprendizaje que vaya conectado con ese interés que tiene la juventud, pero también ese interés que tiene la sociedad para poder construir y acompañar desde un perfil a partir de responder a las exigencias de esta sociedad moderna, globalizada, sin que al mismo tiempo tú no puedas obviar el compromiso que tiene con el tema de la calidad, pero también conectando con una juventud que necesita también otra manera de abordarle y de acompañarle. Y porque a veces vemos no estamos conectados, vemos unos maestros todavía que están impartiendo en docencia con unos mecanismos, unas herramientas ya antiguas que no conecta con lo que es la generación, la juventud de hoy. Entonces, ¿cómo crear ese espacio de reflexión desde la misma comunidad educativa, pensando en esos jóvenes, en esos perfiles? Claro, hay que tener creatividad definitivamente, y el maestro pues claro, tiene la capacidad y aprende, lo puede hacer. Claro, es volcarnos hacia los gustos de ellos.
La motivación es importante. Por muchos años, siempre, por décadas, hemos escuchado de padres diciendo a nosotros, estudien para que sean alguien en el mañana, o estudien para que puedan buscar un trabajo. Uno relacionó que si uno estudiaba, iba a trabajar. Pero hoy en día, los jóvenes están viendo otros ejemplos. Están viendo cómo muchas personas que no estudian ganan mucho dinero, muchos haciendo cosas ilícitas, claro, pero haciendo cierto tipo de negocios, ventas, que ellos dicen, wow, pero yo no tengo por qué esforzarme tantos años en una universidad y puedo ganar dinero. El mal ejemplo también que dan autoridades. Mira estos políticos, como ahora que salió al público esta información de que muchos congresistas no tienen una titulación. Yo tengo estudiantes que me abordan ese tema y yo dije, Dios mío, los estudiantes están pendientes a todos porque están en redes sociales mirando. Entonces, tenemos que volcarnos diría yo, al gusto de ellos, motivar. Primero a investigar qué motiva a estos jóvenes a estudiar, a hacer el sacrificio, ese esfuerzo. El niño prefiere quedarse en su casa acostado. Sí. Entonces, ¿qué motiva realmente a este joven? Entonces, va mucho ahí con también la creatividad. Ahora en día... Pero tú piensas, porque como tú lo estás diciendo, eso es muy bonito, desde la parte conceptual nosotros ahora, eso que tú dices, ya hay otros países que lo han entendido. Un ejemplo, en el caso de Japón. Sí. Japón ha concentrado, fíjate cómo ha cambiado todo el tema del currículum. A partir del gusto, a partir de la creatividad, a partir de ese perfil que tienen ellos, como son la juventud, ellos han focalizado el acompañamiento y la formación a esos jóvenes, a esos niños, adolescentes que van subiendo, en 3 elementos fundamentales a partir de lo que ellos creen. Primero hay que trabajar desde lo que es el tema de la parte de moral y cívica. Definitivamente. El tema, cómo crear el tema de ciudadanía para esa interrelación. Me recuerda que se sacó de las aulas. Sí, y aquí se sacó de las aulas. Oh, Dios. También, ellos entendiendo que son líderes mundiales, también ese estudiante tiene que aprender, aparte del idioma suyo, 2 más. Pues quiere conectar. Y tercero, ese joven que está ahí va a aprender lo que a ellos les gusta y lo que ellos son buenos, que es el tema de la tecnología. Entonces al final, cuando tú ves desde ese perfil, a partir de lo que exige la sociedad, a partir de lo que ellos pueden ofertar, entonces tú lo que haces es que encamina y fortalece ese perfil en ese país. Claro. Pero aquí dentro del sistema educativo, fíjate que todo el mundo piensa que tiene que ir a hacer una carrera universitaria. Pero el mundo demanda, lo que necesitamos nosotros es muchachos jóvenes que sean técnicos. Claro, que tengan saberes específicos, claro, que tú puedas insertarse en el mundo laboral rápido. Claro. Entonces, ¿por qué mantenemos en las aulas esas formaciones tan largas? Claro. Luego 6 o 7 años en la universidad y al final es posible que tú ese título tengas que colgar. Claro, claro. Y hacer a ese joven hacer carrera y estudiar cosas que tal vez no va con ellos. Definitivamente. Yo mismo he cambiado bastante la metodología, invitando a otros países que sí le ha funcionado. Y es logrando que los muchachos sean ellos los mismos constructores, pero bajo la guía, ¿no? Yo, en cambio, trabajo con ellos. Hay muchas aplicaciones en redes sociales que son educativas. Ahí tenemos a Duolingo, por ejemplo, por decir una. Es una aplicación de idioma. Tú te encuentras muchas aplicaciones. Hay aplicaciones para matemáticas, para ciencias naturales. Está en educación. Hay muchísimas plataformas que te permiten crear tareas, prácticas, exámenes a través de la web. Y a los chicos les gusta esto, porque hay que innovar. Y también una parte de los profesores hacer el cambio mental. Pero con los chicos hay que ir al nivel de ellos, a entenderlos. Y hay que saber que hay centros educativos también que tienen mucha deficiencia. Por ejemplo, el centro donde yo laboro, pues ahora es que tiene laboratorio de informática. Y esto da mucha pena. Si no es porque sale en la prensa de que se estaba colapsando, no hay movimiento. El ministro estuvo por allá el domingo pasado, de Semana Santa, él estuvo allá el domingo, y eso sorprendió. La directora nos contó que él se sorprendió. Él dijo, ¿cómo esto es posible? Incluso, él entendía que el liceo era tan extendida, porque aparece en una lista como tan extendida, y no lo es. O sea, para que vean cómo el mismo ministro no tiene información concreta y veraz de ese centro. Y eso pasa con muchos otros centros. Y eso repercute en los muchachos, porque no es posible que esos muchachos, yo tengo 3 años allá, y esos muchachos no tienen un laboratorio de informática desde hacía 5 años. Entonces, ¿cómo hablamos de esto? Son 5 años. Una generación sin educación informática. Y eso pasa con otras áreas también. Y como maestro, lo que nos toca es ser guías, prepararnos y estar abiertos al cambio.
Bueno, Jonathan, siempre te confundo. Jordanis Torres, darte las gracias por permitirme compartir este para mí es espacio un placer contigo. haciendo estar Y contigo estos aquí temas siempre. tenemos que venir, seguir tocándolos porque tenemos que Claro. focalizar en ese tema de los jóvenes en nuestro país, cómo nosotros desde aquí poder generar reflexiones Claro. que lleguen a las autoridades y que se le ponga una mayor atención a esa juventud que al final es el presente y es el futuro, y depende de que nosotros le acompañemos a partir Claro. de eso, de lo que ellos quieren, de lo que a ellos les gusta, y luego aterrizado a este mundo moderno, Así tecnológico, de imagen, de cosas concretas, rápidas, y no mantener muchachos en las aulas tantos años y al final cuando terminan no saben qué hacer con los aprendizajes que tienen. Así es. Así que gracias amigos, gracias. Vamos a una pausa y en breve regresamos con Alfonso Torres.